Mi nombre es Carmen Martínez, tengo 38 años, y durante los últimos 5 años he vivido una vida dividida entre dos mundos completamente diferentes. Durante el día trabajo como mesera en El Rincón Familiar, un restaurante modesto pero acogedor donde sirvo desayunos y almuerzos a familias trabajadoras. Por las noches y fines de semana, soy la doctora Carmen Martínez, consultora educativa con un doctorado en Pedagogía Infantil de la Universidad de Stanford y especialización en desarrollo de programas de alfabetización para niños en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué mantener esta doble identidad? La respuesta es simple pero dolorosa. Hace 5 años, cuando mi esposo murió en un accidente automovilístico, me quedé sola con mi hija Sofía, entonces de 7 años, y con deudas médicas que superaban los 300,000 pesos. Mi trabajo como consultora educativa, aunque bien remunerado, era esporádico y dependía de contratos gubernamentales que podían tardar meses en procesarse. Necesitaba ingresos estables e inmediatos para mantener a Sofía y pagar las deudas de mi esposo. El trabajo en el restaurante me proporcionaba exactamente eso: efectivo diario, horarios flexibles que me permitían estar con Sofía después de la escuela, y la posibilidad de mantener mi trabajo de consultoría durante las horas libres. Lo que no anticipé fue cómo esta decisión afectaría la percepción que otros tenían de mí, especialmente en el entorno escolar de mi hija. Sofía era una niña brillante de 12 años que cursaba el 6º grado en la escuela primaria Benito Juárez. Siempre había sido una estudiante excepcional, con calificaciones sobresalientes y una curiosidad intelectual que me recordaba a mí misma a su edad. En casa, trabajábamos juntas en proyectos avanzados de ciencias y literatura, usando métodos pedagógicos que yo había desarrollado durante mis años de investigación doctoral. La maestra de Sofía, señorita Rodríguez, era una mujer de 45 años con 20 años de experiencia docente y una actitud que oscilaba entre condescendiente y directamente despectiva hacia los padres que consideraba de clase baja. Había obtenido su título de educación de una universidad local hacía 2 décadas y se comportaba como si ese logro la convirtiera en la autoridad indiscutible en todo lo relacionado con la educación. Los problemas comenzaron sutilmente. Durante las primeras conferencias de padres, noté cómo la señorita Rodríguez me trataba de manera diferente que a otros padres. Con los profesionistas, doctores, abogados, ingenieros, era deferente y colaborativa. Conmigo, su tono era instructivo y ligeramente impaciente, como si estuviera hablando con alguien que necesitaba que le explicaran conceptos básicos. Señora Martínez, me había dicho durante nuestra segunda conferencia, es importante que entienda que Sofía está en un nivel académico avanzado. Los padres a veces tienen expectativas poco realistas sobre su capacidad para ayudar con el trabajo escolar de este nivel. Había asentido cortésmente, sin mencionar que yo había diseñado currículum de 6º grado para 3 distritos escolares diferentes durante mi carrera como consultora. La situación escaló cuando Sofía comenzó a traer a casa tareas que claramente estaban por debajo de su nivel académico. Como madre con formación educativa, reconocí inmediatamente que las actividades eran repetitivas y no desafiaban intelectualmente a mi hija. Decidí complementar su educación en casa con materiales más avanzados. Mami, me dijo Sofía una tarde mientras trabajábamos en un proyecto de análisis literario que yo había adaptado de métodos universitarios, la señorita Rodríguez preguntó de dónde saqué las ideas para mi ensayo sobre 100 años de soledad. Le dije que me ayudaste, y ella dijo que era imposible porque tú trabajas en un restaurante. Sentí una punzada de irritación, pero mantuve mi voz calmada. ¿Qué más te dijo, mi amor? Me preguntó si alguien más me había ayudado, como si yo no pudiera haber escrito el ensayo. Cuando le dije que solo trabajamos tú y yo, me dijo que era mejor que no le dijera a otros niños que mi mamá me ayuda con tareas tan avanzadas porque podrían sentirse mal si sus padres no pueden ayudarlos. Esa noche, después de que Sofía se durmió, me senté en mi pequeña oficina casera rodeada de libros de pedagogía, investigaciones educativas y certificados que nunca había mostrado públicamente. En la pared, mi diploma doctoral de Stanford permanecía guardado en un cajón, junto con mis publicaciones académicas y reconocimientos profesionales. Las cosas llegaron a un punto crítico durante la conferencia de padres de octubre. La señorita Rodríguez había programado nuestra cita para las 7:30 de la tarde, el último espacio disponible, después de haber terminado mi turno en el restaurante. Llegué aún con el uniforme puesto,
una blusa blanca y pantalones negros con un delantal que tenía pequeñas manchas de comida a pesar de mis esfuerzos por mantenerlo limpio. Señora Martínez, me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué bueno que pudo venir. Sé que debe estar cansada después de su trabajo. El salón de clases olía a desinfectante y gis. Las paredes estaban cubiertas con trabajos de los estudiantes, y noté inmediatamente que el ensayo de Sofía sobre Gabriel García Márquez estaba ausente del tablero de trabajos excepcionales. Gracias por hacer tiempo para reunirse conmigo, respondí, tomando asiento en una de las pequeñas sillas de plástico frente a su escritorio. Bueno, necesitamos hablar sobre Sofía. La señorita Rodríguez organizó algunos papeles frente a ella. Académicamente, ella está bien, pero me preocupa que pueda estar recibiendo ayuda inapropiada en casa. ¿Ayuda inapropiada? Sus ensayos recientes han mostrado un nivel de análisis que honestamente está por encima de lo que esperaríamos de una estudiante de sexto grado trabajando de manera independiente. Sentí mi pulso acelerarse, pero mantuve mi expresión neutral. Sofía siempre ha sido una lectora voraz y pensadora crítica. Sí, pero señora Martínez, debemos ser realistas sobre las limitaciones. Se inclinó hacia adelante, adoptando un tono que podría haber usado con un niño pequeño. Los conceptos de análisis literario avanzado que aparecen en su trabajo requieren formación universitaria para entender completamente. Entiendo su preocupación. Por ejemplo, en su ensayo sobre el realismo mágico, Sofía utilizó terminología y conceptos teóricos que simplemente no se enseñan a nivel de primaria. Cuando le pregunté dónde había aprendido estos términos, mencionó que usted la había ayudado. La señorita Rodríguez hizo una pausa, estudiando mi rostro para ver mi reacción. Señora Martínez, aprecio que quiera ayudar a su hija, pero es importante reconocer nuestras limitaciones como padres. Sofía mencionó que usted trabaja en servicio de comida, y aunque ese es un trabajo honesto y respetable, estos conceptos académicos avanzados requieren una formación educativa específica. La condescendencia en su voz era tan densa que casi podía palparla. Me quedé sentada en silencio, procesando no solo sus palabras sino la suposición subyacente de que mi trabajo en el restaurante me descalificaba automáticamente para ayudar a mi propia hija con sus estudios. Tal vez sería mejor, continuó, si usted se enfocara en ayudar a Sofía con aspectos más básicos de su educación. Lectura simple, matemáticas básicas, ese tipo de cosas. Para el trabajo más avanzado, yo puedo proporcionarle recursos apropiados aquí en la escuela. ¿Está sugiriendo que no ayude a mi hija con su tarea? Estoy sugiriendo que reconozcamos que diferentes personas tienen diferentes fortalezas. Usted claramente se preocupa por Sofía, pero es importante no confundirla proporcionándole información que está por encima de su nivel de grado. Me levanté lentamente, alisando mi uniforme de mesera. Entiendo su posición, señorita Rodríguez. Me alegra que sea tan comprensiva. Algunos padres se ponen defensivos cuando discutimos estas limitaciones. ¿Hay algo más que necesitemos discutir sobre el progreso académico de Sofía? Solo quería asegurarme de que estuviéramos en la misma página respecto a las expectativas apropiadas. Sofía es una buena estudiante, y con las expectativas correctas, puede tener mucho éxito. Salí de esa conferencia sintiéndome humillada pero también extrañamente motivada. Durante 5 años había mantenido mi identidad profesional separada de mi vida como madre soltera trabajadora. Había aceptado comentarios condescendientes y tratamiento despectivo porque necesitaba ese trabajo estable. Pero esa noche, mientras conducía a casa en mi auto de 10 años, decidí que era hora de un cambio. Al día siguiente, después de mi turno en el restaurante, abrí mi laptop y revisé mis correos profesionales por primera vez en semanas. Había 3 ofertas de consultoría esperando respuesta, incluyendo una del Distrito Escolar Metropolitano para desarrollar un nuevo programa de alfabetización. La propuesta había estado en mi bandeja de entrada durante 2 meses. Programa de alfabetización avanzada para estudiantes de primaria, leí en voz alta. Se busca especialista en educación infantil con experiencia en desarrollo curricular y métodos pedagógicos innovadores. Compensación: 200,000 pesos anuales por contrato de 3 años. Era exactamente el tipo de proyecto en el que me había especializado antes de la muerte de mi esposo. Había desarrollado programas similares para distritos en California, Texas y Nueva York,
siempre con resultados excepcionales en las pruebas estandarizadas y el compromiso estudiantil. Esa noche redacté mi propuesta, utilizando toda mi experiencia y investigación doctoral. Incluí mi currículum completo por primera vez en años. Doctorado en Pedagogía Infantil de Stanford, 15 años de experiencia en desarrollo curricular, autor de 30 artículos académicos sobre alfabetización temprana, y consultor para el Departamento de Educación Federal. 2 semanas después, recibí la llamada que cambiaría todo. Doctora Martínez, habla Jennifer Collins del Distrito Escolar Metropolitano. Su propuesta para el programa de alfabetización fue absolutamente excepcional. El comité quedó impresionado con su enfoque innovador y su experiencia. Nos gustaría programar una presentación formal ante la Junta Escolar. Excelente. ¿Cuándo tendría lugar? El próximo martes a las 7 de la tarde en la oficina central del distrito. Será una presentación pública, así que habrá representantes de todas las escuelas primarias del distrito, incluyendo directores y maestros líderes. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que la señorita Rodríguez estaría allí. La escuela primaria Benito Juárez era parte del Distrito Escolar Metropolitano. El martes por la noche llegué a la oficina central del distrito vestida completamente diferente que en nuestros encuentros anteriores. Llevaba un traje profesional azul marino, mi cabello estaba peinado en un moño elegante, y portaba mi maletín de cuero que contenía mis credenciales profesionales y materiales de presentación. La sala de conferencias estaba llena de educadores, administradores y miembros de la junta escolar. Reconocí inmediatamente a la señorita Rodríguez sentada en la tercera fila, revisando algunos documentos. No me había visto entrar. Damas y caballeros, anunció la superintendente Dr. García, esta noche tenemos el honor de presentar a nuestra nueva consultora de alfabetización. Por favor, den la bienvenida a la doctora Carmen Martínez, especialista en educación infantil con doctorado de la Universidad de Stanford. Vi exactamente el momento en que la señorita Rodríguez levantó la vista y me reconoció. Su expresión pasó de confusión a incredulidad, luego a algo que parecía pánico. Gracias, doctor García, comencé, proyectando mi voz con la confianza que había desarrollado durante años de presentaciones académicas. Esta noche quiero compartir con ustedes un programa de alfabetización innovador que ha demostrado aumentar los puntajes de comprensión lectora en un 40% en estudiantes de primaria. Durante los siguientes 40 minutos, presenté mi investigación, metodología y plan de implementación. Discutí teorías pedagógicas avanzadas, mostré datos estadísticos de mis programas anteriores, y respondí preguntas técnicas sobre desarrollo curricular que demostraron claramente mi experiencia profesional. Doctora Martínez, preguntó uno de los directores, su enfoque para integrar el análisis crítico en el currículum de primaria es fascinante. ¿Podría darnos un ejemplo específico de cómo esto funcionaría con literatura compleja? Excelente pregunta. Tomemos, por ejemplo, el realismo mágico en la obra de Gabriel García Márquez. Tradicionalmente, este concepto se considera demasiado avanzado para estudiantes de primaria. Sin embargo, utilizando técnicas de deconstrucción apropiadas para la edad y análisis guiado, los estudiantes de sexto grado pueden desarrollar una comprensión sofisticada de estos elementos literarios. Vi cómo la señorita Rodríguez se hundía en su asiento al reconocer exactamente el tema que había criticado en el ensayo de Sofía. Después de mi presentación, que fue recibida con una ovación de pie, varios educadores se acercaron para hacer preguntas adicionales y felicitarme por el programa. Doctora Martínez, dijo la directora de la escuela primaria Benito Juárez, acercándose con la señorita Rodríguez siguiéndola nerviosamente, creo que usted conoce a una de nuestras maestras, señorita Rodríguez. Ella tiene una estudiante en su clase que podría beneficiarse enormemente de su programa. Ah, sí, respondí con una sonrisa profesional. La señorita Rodríguez y yo nos conocemos a través de mi hija Sofía. La señorita Rodríguez parecía querer desaparecer. Doctora Martínez, ¿yo? No tenía idea. Por supuesto que no, respondí suavemente. Como usted mencionó durante nuestra última conversación, es importante reconocer nuestras limitaciones y no hacer suposiciones sobre las capacidades de otros. La directora nos miró confundida. ¿Hubo algún problema previo? Ningún problema, aseguré.
Simplemente algunas diferencias de opinión sobre el potencial académico de los estudiantes y la importancia de no subestimar las influencias educativas en el hogar. Durante las siguientes semanas, las cosas cambiaron dramáticamente tanto en la escuela como en mi vida personal. El contrato con el distrito escolar me proporcionó la estabilidad financiera que había estado buscando, permitiéndome dejar gradualmente mi trabajo en el restaurante y enfocarme completamente en mi carrera educativa. La señorita Rodríguez solicitó una reunión privada conmigo una semana después de mi presentación. Doctora Martínez, comenzó, claramente incómoda, quiero disculparme por mi comportamiento anterior. No tenía idea de su formación educativa. Señorita Rodríguez, la formación educativa no debería ser un requisito para respetar a los padres o reconocer el potencial de los estudiantes. Tiene razón. He estado reflexionando mucho sobre mis suposiciones y prejuicios. ¿Y qué ha concluido? Que juzgué incorrectamente tanto a usted como madre como a Sofía como estudiante. Su ensayo sobre realismo mágico era genuinamente excepcional. Y ahora entiendo que tuvo el apoyo educativo apropiado en casa. Asentí. Sofía siempre ha tenido ese apoyo. La diferencia ahora es que usted está dispuesta a reconocerlo. ¿Hay alguna manera de que podamos empezar de nuevo? Me gustaría implementar algunas de las técnicas de su programa con Sofía y otros estudiantes avanzados. Por supuesto. Pero necesito que entienda algo importante. ¿Qué es eso? Durante 5 años trabajé como mesera no porque no tuviera otras opciones, sino porque necesitaba estabilidad financiera para criar a mi hija sola. Ese trabajo me proporcionó exactamente lo que necesitaba: horarios flexibles, ingresos diarios, y la capacidad de estar presente para Sofía. La señorita Rodríguez asintió lentamente. El problema no era mi trabajo en el restaurante. El problema era su suposición de que ese trabajo me definía completamente como persona y como madre. Entiendo. Y tiene razón. 6 meses después, el programa de alfabetización que diseñé había sido implementado en todas las escuelas primarias del distrito, con resultados que superaron incluso mis expectativas más optimistas. Los puntajes de comprensión lectora aumentaron un promedio de 35%, y la participación estudiantil en actividades literarias creció exponencialmente. Sofía, ahora en 7º grado, había sido aceptada en el programa de estudiantes talentosos y dotados del distrito. Su ensayo de solicitud, sobre la importancia de no juzgar a las personas por sus trabajos aparentes, ganó el primer lugar en un concurso estatal de escritura. Mami me dijo una tarde mientras revisábamos juntas su nuevo proyecto de literatura avanzada: estoy orgullosa de que hayas trabajado en el restaurante. ¿Por qué, mi amor? Porque me enseñaste que el valor de una persona no se mide por su trabajo, sino por su carácter y su conocimiento. Y porque nunca dejaste que las opiniones de otros cambiaran quién eres realmente. Un año después de mi presentación inicial, fui invitada a dirigir el Departamento de Desarrollo Curricular para todo el sistema escolar estatal. Mi investigación sobre alfabetización temprana había sido publicada en 3 revistas educativas nacionales, y universidades de todo el país me invitaban a dar conferencias sobre mis métodos. La señorita Rodríguez, quien había participado entusiastamente en la implementación de mi programa, fue seleccionada para liderar la capacitación de maestros en las nuevas técnicas pedagógicas. Durante una de nuestras sesiones de trabajo, me hizo una reflexión que me quedó grabada. Doctora Martínez, ¿sabe cuál fue la lección más importante que aprendí de toda esta experiencia? ¿Cuál fue? Que la educación real no viene solo de títulos o instituciones. Viene de la curiosidad, el compromiso, y la disposición a seguir aprendiendo, sin importar dónde te encuentres en la vida. Es una lección valiosa, señorita Rodríguez. Y aprendí algo más importante aún. ¿Qué? Que cuando juzgamos a las personas por su apariencia o trabajo visible, perdemos la oportunidad de aprender de su verdadero conocimiento y experiencia. Mientras organizaba mis materiales al final de esa sesión de capacitación, reflexioné sobre el camino que había recorrido. 5 años atrás, había sido una viuda desesperada que necesitaba cualquier trabajo estable para mantener a su hija. Hoy, era reconocida como una de las principales expertas en educación infantil del país. Pero la transformación más importante no había sido en mi situación profesional,
sino en mi comprensión de que el respeto y reconocimiento verdaderos no pueden depender de títulos o posiciones aparentes. Deben basarse en el valor inherente y el potencial de cada persona, algo que Sofía había entendido instintivamente y que yo había redescubierto a través de esta experiencia. Esa noche, mientras ayudaba a Sofía con un proyecto avanzado de análisis literario, ahora abiertamente y con el pleno apoyo de sus maestros, le pregunté qué había aprendido de toda esta situación. Aprendí que no importa lo que otros piensen sobre nosotros, mami. Lo importante es que sepamos quiénes somos realmente y que nunca dejemos de aprender y crecer. Y mientras observaba a mi hija trabajar con la misma pasión intelectual que me había llevado a obtener mi doctorado años atrás, supe que la lección más valiosa de toda esta experiencia no había sido sobre educación o respeto profesional, sino sobre la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, sin importar las circunstancias aparentes. Porque al final, como le había demostrado a la señorita Rodríguez y a mí misma, la verdadera educación trasciende cualquier aula o título, y se manifiesta en cómo elegimos ver y valorar a las personas que nos rodean.